Mi nombre es Diego Ernesto Hernández Lucho y bueno, soy el vocal de imagen y difusión del Comité Permanente Académico de SOCIEM UCMP. Y bueno, ante todo, quiero agradecerles a todos por su participación en esta ponencia que lleva como título Revisión del Sistema Endocrinológico y vamos a contar con la participación de nuestro ponente, Julián Alberto Lee Miranda. Ya, y bueno, para comenzar, las indicaciones para que todos podamos recibir certificado por esta actividad van a ser las siguientes. La primera va a ser estar presentes durante toda la ponencia. La siguiente va a ser realizar después de la ponencia un test por medio del aplicativo Quizzes que se va a mandar por el chat, el link. Posteriormente, como comprobante de que se ha realizado el Quizzes, se va a van a tener que enviar una captura de pantalla de la realización de quizzes a un form que también se va a pasar por este mismo medio, a un link. Y bueno, sin nada más que agregar, les presentaré al ponente, que bueno, como ya mencioné, es Julián Alberto Lee Miranda. Eh, ¿Nos escuchas? Sí, Diego, ¿qué tal? Buenas noches, sí los escucho. Perfecto, Julián, puedes comenzar con tu ponencia. Ok. Ante todo quería de todas formas presentarme un ratito. Buenas noches con todos. Bueno, ya dijeron mi nombre, yo soy Julián. Soy estudiante ya de último año. Este año me voy a hacer el internado, de hecho, el otro mes. Y muy agradecido por la invitación nuevamente para poder dar una ponencia de endocrinología, que es un sistema que me gusta muchísimo. Y agradecido para poder dar clases acerca de este tema, ¿no? Entonces, sin más, agradezco también la presencia de las personas que están aquí para que me puedan escuchar y voy a empezar a compartir eh, lo que son mis diapositivas. Me comentan si se puede ver, por favor, un ratito. A ver, vamos a ver. Ok, ¿se logra ver mis diapositivas? Me comentan, por favor. Sí, Julián, se puede visualizar. Listo. Entonces, vamos a hacerlo esto. Rápido, bueno, no rápido, sino algo ameno, algo sencillo para que ustedes puedan entenderlo, sobre todo, puedan llevarse algo a casa y no se les haga aburrido, ¿no? Cabe resaltar que estas diapositivas no son tan didácticas como las que presenté en diabetes, si es que alguno estuvo en la presentación que hice de diabetes, pero de todas formas estas diapositivas le va a servir mucho para lo que es el aprendizaje de, sobre todo, de las generalidades de lo que es endocrinología. Porque endocrinología, ya, bueno, ya les voy avisando, endocrinología es un segmento muy grande donde hay muchos componentes, hay muchos tipos de hormonas que hay que aprenderlas sí o sí, no hay de otra, porque hay que saber dominar, o al menos las principales, ¿no? Que ya les voy a ir mencionando cuáles. Este, que nosotros debemos de saber, conocer de dónde se generan, qué cosas hacen, y más o menos para saber dosarlas o entender la clínica de algunas patologías, sobre todo en cuanto a la fisiopatología, que es otro tema que a mí me gusta tratar mucho. Entonces, espero que les sea útil en serio para sus siguientes ponencias, porque he visto que hay varios temarios. Ahora último también tuvieron algo de ginecología, creo, hicieron un síndrome de ovario poliquístico. Ese también es una patología, bueno, en cuanto a estudio médico, bonito, ¿no? Pero para el paciente obviamente es incómodo, ¿no? Tener siempre una enfermedad. Pero en cuanto a estudio también es algo muy bonito. Y bueno, entonces vamos a empezar hablando acerca de lo que son los mensajeros químicos. Sí, porque como siempre menciono yo al comienzo de mis exposiciones en cuanto a lo que es el sistema endocrino es un sistema de comunicación, ¿sí? De comunicación interna, al igual que el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, es un sistema de comunicación. La diferencia en el sistema endocrino con el sistema nervioso es que el sistema nervioso es muchísimo más rápido, es rapidísimo. Sí, son segundos, milisegundos inclusive. En cambio, el sistema endocrino es un sistema de comunicación más lento y que viaja, bueno, no voy a decir que viaja también distancias grandes, porque el sistema nervioso también viaja distancias grandes, solo que, por así decirlo, el sistema endocrino viaja a través de todo el organismo por el torrente sanguíneo, ¿no?
Entonces, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino, todos estos tienen mensajeros químicos, es así como se le llama, ¿no? Porque son estructuras químicas, bioquímicas. Entonces, a la cabeza tenemos los neurotransmisores que, como ya les he mencionado, trabajan en el sistema nervioso, que se encuentran en los axones terminales de las neuronas, en las uniones sinápticas, ¿no? Y actúan en control de las funciones nerviosas, también en las placas motoras también, para generar los impulsos para realizar los movimientos musculares, ¿no? O de contracción muscular. En segundo, tenemos estos mensajeros químicos que son las hormonas endocrinas, que son las que vamos a tratar hoy día. Estas van a ser el motivo de clase de hoy día, que se liberan de estos órganos denominados glándulas o por células especializadas de la sangre, perdón, a la sangre circulante, y actúan en células diana, ¿no? Los targets o los objetivos que van a encontrarse en otros lugares del organismo, ¿no? Viajan, por ejemplo, desde la glándula pituitaria, pueden viajar hasta el aparato reproductor, ¿sí? Viajan distancias relativamente largas a través del torrente sanguíneo y demoran mucho más que el sistema nervioso, que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores se transportan rapidísimo. Bueno, también están las hormonas neuroendocrinas, que es la combinación de estas, que ya les voy a mencionar cómo es que trabajan, por las cuales se liberan de las neuronas o son secretadas de las neuronas hacia la sangre. Diferente de algunos neurotransmisores que son exclusivos solamente de las neuronas. También están las hormonas paracrinas, que son células que van a su secreción va a estar dirigida hacia el espacio extracelular para que actúe sobre las células dianas vecinas, o sea, al costadito nomás. Tenemos un tejido, una célula, por ejemplo, para hacer el ejemplo, una neuroendocrina es cuando de una neurona pasa a un tejido glandular. Esto es neuroendocrino. Una hormona paracrina es, por ejemplo, un tejido, aquí tenemos una masa celular, aquí tenemos torrente sanguíneo, aquí tenemos tejido conectivo, por ejemplo, y aquí tenemos otro tejido. Las hormonas paracrinas lo que van a realizar es liberar estas hormonitas y van a viajar hacia otro tejido que se encuentra adyacente. O sea, no solo se van a liberar el torrente sanguíneo para que viajen por el torrente sanguíneo, sino a los vecinos nada más que se encuentran por ahí, ¿no? Luego tenemos las hormonas autocrinas, que son estas de aquí. Las autocrinas lo que van a hacer es, esta misma masa celular va a liberar sus propias hormonas y van a actuar, o se van a autoestimular al mismo tejido, ¿no? Entonces actúan sobre las mismas células. Es secretado por las células que pasan al líquido extracelular, pero actúan sobre las mismas células. Y luego tenemos por último las citoquinas, que son péptidos secretados por las células en el líquido extracelular que actúan como hormonas autocrinas, paracrinas o endocrinas. Y ahí, por ejemplo, tenemos a las famosas interleucinas o a las linfocitos linfocinas que son secretadas por el sistema inmunológico. Y también tenemos, por ejemplo, las leptinas y adiponectinas, que son otras hormonas liberadas por el tejido adiposo, que les había explicado en diabetes, y su importancia en cuanto a lo que es la fisiopatología de diabetes. Entonces, muy bien, entonces explicando eso, de ahí vamos a hablar un poquito rápido de la estructura química y síntesis de las hormonas, porque hay que entender también que cada hormona va a tener o se va a sintetizar a partir de ciertos compuestos, como por ejemplo algunas son netamente proteínas y polipéptidos, otras son hormonas esteroideas que vienen de los ácidos grasos, y otros son derivados de los aminoácidos, de las tirosinas, las famosas catecolaminas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las proteínas y polipéptidos, aquí tenemos una mnemotecnia que es el PAM-PAM-PARA, se van a almacenar en vesículas, y estas las podemos encontrar en el hipotálamo, que son proteínas, por ejemplo, en la adenohipófisis y la neurohipófisis, que son las que vamos a hablar bastante, otras liberadas, por ejemplo, de característica de liberación en el segundo PAN, que es el páncreas, de páncreas, es la liberación de la insulina y glucagón, que los que estudiaron tal vez en la exposición de diabetes me habrán escuchado. Para la producción de insulina, esa base es una proteína, es un polipéptido, entonces se va a sintetizar a través de el aparato de endomembranas, el sistema de endomembranas, que es el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ahí es donde se va a afinar la insulina y glucagón, las glándulas paratiroideas y entre otras, ¿no? Después tenemos otras que son las esteroideas,
y también hay una mnemotecnia que es este, cortés, ova, pla. Entonces, en este caso, el colesterol no se va a almacenar, o sea, mejor dicho, estas hormonas no se almacenan a diferencia de las hormonas derivadas de las proteínas y polipéptidos. Por ejemplo, la insulina se almacena en unos pequeños gránulos hasta que haya una descarga de glucosa y se libera al torrente sanguíneo. Las hormonas esteroideas, por otro lado, como lo pueden ser el cortisol, esas otras hormonas, estas hormonas no se van a almacenar, se sintetizan en el instante por el metabolismo del colesterol. En este caso, son hormonas esteroideas, que es la corteza suprarrenal, el cortisol y las aldosteronas, de hormonas esteroideas que se van a generar en la corteza suprarrenal, core de los ovarios, perdón, el OVA de los ovarios, que es el estrógeno y la progesterona, el TES, que son de los testículos, y el PLA de la placenta. Cuando obviamente una mujer está embarazada también produce hormonas, ¿no? La placenta produce hormonas y los testículos también producen las hormonas. ¿Sí? Luego tenemos los otros que son los derivados de los aminoácidos o la tirosina también. Aquí es una mnemotecnia más sencilla, tirumedo, aunque yo no soy muy partidario de las mnemotecnias, pero por si acaso y se los dejo. Tiro y medu, que son donde se almacenan, que es en la tiroides, que por medio de los folículos, y en medio de vesículas, que son en las glándulas. Entonces aquí tenemos a las glándulas tiroideas, que donde se almacena la tiroxina y triiodotironina, que también tiene todo un proceso fisiológico, y la médula suprarrenal, ¿no? En este caso, de la médula suprarrenal, donde se va a producir, se va a almacenar adrenalina y noradrenalina, que son descargas, en realidad que van a trabajar más con el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, claro que estas son catecolaminas derivadas de la tirosina, ¿no? Entonces, vamos a pasar primero vamos a hablar rápido de la glándula pituitaria, me había olvidado, más que nada por conceptos, que la glándula que más controla, o mejor dicho, la glándula que encabeza sobre todas las otras glándulas en su mayoría, es la hipófisis. ¿Sí? Entonces, esta glándula hipófisis, que es la que está por aquí, o glándula pituitaria, también tiene otros nombres, se encuentran constituidas por un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Y estas van a estar también comandadas o van a estar unidas al hipotálamo a través del tallo hipoficiario con el hipotálamo, ¿no? Entonces se conecta por ese tallo hipoficiario hacia el hipotálamo, y donde en el hipotálamo, que es un componente neuronal, es donde hay unos núcleos específicos que se van a sintetizar hormonas liberadoras que a través de este complejo neurovascular, ¿sí? Por eso es que ahí se liberan estas hormonas, las famosas neurohormonas que les había mencionado, o neuroendocrinas, que van a trabajar o se van a sintetizar a nivel neuronal y van a pasar hacia una glándula a través del torrente sanguíneo para almacenarse. Sí, entonces es por eso que acá hay un componente tanto neuronal como endocrino, es por eso es un componente neuroendocrino. Entonces, esta glándula hipoficiaria, que es la que vamos a estudiar en su mayoría, va a estar dividida en una parte anterior y una posterior, y la anterior se le va a conocer como adenohipófisis y la posterior como neurohipófisis. Incluso se habla de una hipófisis intermedia. ¿Sí? Aquí también hay otra imagen para más o menos entender por dónde se encuentra. Y muy bien, entonces una vez entendido, o espero al menos que se haya entendido esas partes, voy a explicar este gráfico que básicamente es el resumen, que es este gráfico, cuando lo termine de explicar, le toman una captura y lo guardan en su celular, y les va a ser muy útil para recordar rápido las hormonas y a dónde viajan cada una y qué acción tiene cada una, para que cuando estén sobre todo para que cuando estén ya en clínicas, o los que tal vez están ya en clínicas, les ayude también, y para los que no estén en clínicas, ya se vayan preparando, incluso para los que tal vez ya están haciendo prácticas o ya tal vez están en el internado, inclusive, no sé si habrá por ahí alguno, les sirve para acordarse más rápido, ¿sí? Porque este es un súper resumen. Entonces, recordemos, aquí tenemos el hipotálamo, les había mencionado, con sus núcleos, donde se van a producir hormonas liberadoras,
a través de su tallo neurohipofisiario, y aquí tenemos la hipófisis anterior, posterior, anterior, adenohipófisis, posterior, neurohipófisis, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Y ahora vamos a estudiar primero las hormonas que se producen en el hipotálamo, ¿ya? Las que se liberan en el hipotálamo, en estos núcleos. Hay que entender que las hormonas tienen un orden, ¿ya? Tienen un orden y es importante aprenderlos en ese orden. Aquí presten atención, con que este cuadrito al menos ya se lo puedan entender, ya con eso se pueden ir tranquilos ya. Me tomará 10 minutos enseñarles esto nomás. Hay que entender que todas las hormonas que se producen aquí en el hipotálamo se le conocen como hormonas liberadoras. Y aquí está RH. ¿Por qué dice RH? Porque es Release Hormone, que está en inglés, ¿ya? Release Hormone, que traducido en español sería hormona liberadora, ¿ya? Entonces, por eso es que a partir de ahora, todas las hormonas que yo voy a mencionar tienen su letra y luego vienen RH. Todas están acompañadas de RH, es muy sencillo. Todas las hormonas liberadoras tienen RH, ¿ya? Entonces acá viene la primera, RH y la T, adelante va la T. Entonces esta sería hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de tirotropina. Lo que va a hacer esta hormona liberadora de tirotropina, cuando se vaya hacia la hipófisis anterior, a la adenohipófisis, va a estimular la secreción de otras dos hormonas. La otra es la hormona estimulante de la tiroides. Hormona estimulante de la tiroides. Está al revés porque todas estas miniaturas están simplificadas del inglés y en el inglés es al revés. Entonces, la hormona liberadora de tirotropina, TRH, va a liberar la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, y la prolactina, o PRL también. Seguimos con la siguiente, otra RH, o sea, otra hormona liberadora. Este en caso lleva la C, de hormona liberadora de C de corticotropina. Pero esta corticotropina también se le conoce como hormona adrenocorticotropina. Hormona adrenocorticotropina. Es por eso que también... Esto es algo que sí hay que tener paciencia y sobre todo hay que practicarlo nomás. Las hormonas se la llaman de muchas formas, tienen muchas formas de llamarlo, pero al menos apréndensela de una sola forma para que luego entiendan cómo se llaman de las otras formas. Lo van a entender más sencillo si se lo aprenden con una sola estructura. Entonces aquí tenemos la hormona liberadora de corticotropina u hormona liberadora de adrenocorticotropina, porque hace referencia a la corteza, o mejor dicho, a la glándula suprarrenal que libera adrenalina o catecolaminas también, ¿sí? Y también corticoide, por eso se llama adrenocorticotropina. Por ahí más o menos le sacan el nombre. Esta lo que va a liberar es la ACTH, pues, la adrenocorticotropina o también corticotropina, como ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces la hormona la CRH va a liberar la ACTH o corticotropina, le pueden poner también. Entonces, luego viene otra RH-GN, en este caso la hormona liberadora de gonadotropinas. La G en mayúsculas y luego una N significa gonadotropinas. La hormona liberadora de gonadotropinas, recordemos que esto es hipotálamo, esta parte de aquí es hipotálamo, y esta parte de acá es la hipófisis. Cuando esta TRH se sintetiza acá, luego viaja hacia la adenohipófisis, y de la adenohipófisis se producen estas de aquí, que les estoy mencionando en esta otra columna, ¿ya? Entonces, la hormona liberadora de gonadotropinas lo que va a generar es o la liberación de hormona luteinizante y folículo estimulante principalmente, ¿sí? En varones y mujeres. En las mujeres va a liberar estas tres, y cuando se está embarazada, la hormona, la gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Esta última, la HCG, la hormona gonadotropina coriónica humana, se libera cuando la mujer esté embarazada, evidentemente, ¿no? Y la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante sí se libera siempre, ¿no? En todo, sobre todo en la adolescencia, a partir de la adolescencia. Luego tenemos otra RH, recuerden, Release Hormone, hormona liberadora, GH. La GH se le conoce también, en inglés es Growth Hormone, o sea, hormona del crecimiento. Growth, que significa crecer, crecimiento, y hormone, H de hormone, hormona de crecimiento. Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Pero la hormona de crecimiento tiene otro nombre, que le llaman también como somatotropina. Entonces también se le puede decir hormona liberadora de somatotropina, ¿sí? Le pueden decir hormona liberadora de somatotropina u hormona liberadora de crecimiento, de la hormona de crecimiento. Es sencillo.
¿Y qué es lo que va a secretar cuando se manda del hipotálamo a la hipófisis? La somatotropina, pues la hormona del crecimiento, evidentemente, ¿no? Estas de aquí solamente son hormonas liberadoras. Y luego en la de hipófisis se van a secretar estas de aquí. Y ahí se van a almacenar. Aquí se almacenan. Entonces la somatotropina, conocida también como GH o HGH, hormona del crecimiento humano, que está en inglés, por sus siglas en inglés. Y luego también van a existir otras hormonas, ya no, si acá habían unas hormonas liberadoras, como ustedes siempre deben de saber en medicina, si hay algo que se estimula o hay algo que estimula algo, esto de acá estimula ciertas cosas, debe haber algo que lo inhiba, porque nosotros no podemos estar todo el tiempo estimulando una cosa, debe haber algo que contrarregule lo otro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a la hormona inhibidora de la liberación de somatotropina o somatostatina. Mejor dicho, a ver, este es confuso, incluso hasta a mí tengo que repasarlo porque a veces me confundo. En este caso tenemos a la hormona inhibidora de la somatotropina. La somatotropina, ¿qué cosa es también? La hormona del crecimiento. Entonces también le podemos decir hormona inhibidora de la liberación de la hormona del crecimiento. O también, si se quieren ahorrar de llamarlo de todo ese tamaño tedioso, somatostatina. La somatostatina es la hormona inhibidora del crecimiento. Somatostatina y se acabó. Se ahorran todo eso, ¿ya? Pero recuerden, SRIH también hace referencia a somatostatina, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a inhibir la secreción de la somatotropina. Luego también tenemos a la PIH o hormona inhibidora de la prolactina. ¿Ya? La hormona inhibidora de esta, de la prolactina. PIH. O también, si se quieren ahorrar todo ese nombre, le dicen dopamina. Y se acabó. Dopamina y somatostatina son las otras dos hormonas inhibidoras que se producen en la hipófisis, en el hipotálamo. Entonces, en este caso, lo que va a generar es inhibir la secreción de la prolactina. ¿Sí? Entonces, una vez ya entendido, espero que se haya podido comprender esta etapa, que estas son las hormonas que se producen en el hipotálamo, estas son las hormonas que se producen en la adenohipófisis, hipófisis anterior, y estas son algunas de las que van a inhibir la secreción de estas de aquí. Vamos ahora a estudiar dónde actúan estas hormonas de acá, que son mira, casi las principales, porque todavía hay otras hormonas. Miren, la TSH va a generar la síntesis de las hormonas tiroideas, de la T3 triiodotironina y de la T4 tiroxina, ¿ya? Tiroxina. Por eso es la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Por algo se llama así también, ¿no? Entonces ya tienen que aprenderse este camino. Hormona liberadora de tirotropina estimula, o mejor dicho, hace que en la adenohipófisis se genere la secreción de la hormona estimulante de la tiroides, y la hormona estimulante de la tiroides tiene como célula diana los nódulos de la tiroides, y ahí se estimula la producción o síntesis de la T3 y T4, triiodotironina y tiroxina. Ese es el camino. También la TRH va a estimular la producción de prolactina en la adenohipófisis para que la prolactina estimule la síntesis de la leche en la mama, en el tejido mamario, ¿ya? Esto es a grandes rasgos, porque también hay todo un proceso fisiológico por el cual se sintetizan la T3 y T4 en las glándulas tiroideas, ¿ya? Eso no lo voy a explicar hoy día porque si no haría la exposición excesivamente larga, pero vamos a explicar las generalidades sobre todo. Ahora vamos al siguiente camino, que es la hormona liberadora de corticotropinas. Va a generar la secreción de adrenocorticotropina o corticotropina en la adenohipófisis. A su vez, esta va a viajar por el torrente sanguíneo, y esta adenocorticotropina, su célula diana, va a estimular a nivel de la glándula suprarrenal la síntesis y secreción de cortisol, de hidropiandrosterona y aldosterona. ¿Sí? Esos son mineralocorticoides y glucocorticoides, ¿ya? En la glándula suprarrenal. Luego, vamos al otro camino. La hormona liberadora de gonadotropinas. La hormona liberadora de gonadotropinas, que se libera en el hipotálamo, va a viajar por un componente neuroendocrino hacia la adenohipófisis para la liberación o la secreción de hormona leutimizante
hormona folículo estimulante y en este caso la hormona luteinizante. Recuerden que como estas son hormonas sexuales, van a actuar dependiendo del tejido en el que sea, masculino o femenino, en este caso la hormona luteinizante en el varón, la síntesis de testosterona en las células de Leydig en los testículos, y en la mujer la síntesis de estrógeno y progesterona en los ovarios, la hormona luteinizante, ¿sí? Y la folículo estimulante, la maduración del espermatozoide en las células de Sertoli en los testículos, y en las mujeres el desarrollo folicular, esto es importante para el ciclo menstrual, y la síntesis de estrógenos en el ovario. Recordar esto, como vuelvo a repetir, estas son pinceladas que les voy a ir dando, porque si, o bueno, si me permiten hacer otra exposición, se los puedo explicar. En la síntesis y producción de estrógenos y progesterona se necesitan de la hormona luteinizante y folículo estimulante, y las dos trabajan en el ovario, en las células de la teca y la granulosa, recuerden eso, trabajan en conjunto para la maduración de los ovarios, en este caso el desarrollo folicular en el ciclo menstrual, ¿ya? Eso es fisiología de la mujer. Si me llegaran a invitar en otra oportunidad, puedo ir ampliando cada uno de estos temas, pero por ahora sigamos con lo general, ¿sí? Entonces, eso básicamente en este camino de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ya? En este caso de la hormona, la hormona gonadotropina coriónica humana, en el caso del embarazo, recuerden, en el caso del embarazo, va a estimular la producción, o va a mantener, mejor dicho, el cuerpo lúteo, para que el cuerpo lúteo siga produciendo la progesterona y el estriol para favorecer a la gestación, sin mantenerlo. Eso también es un proceso fisiológico, en este caso, del embarazo, ¿sí? Y bueno, en este caso, la hormona liberadora de somatotropina, o hormona liberadora de la hormona del crecimiento, va a liberar en la hipófisis la hormona del crecimiento, somatotropina, y esta va a estimular la síntesis. En este caso, claro, la hormona del crecimiento va a actuar sobre diversos tejidos para estimular la síntesis de proteínas y crecimiento en general. ¿Cómo actúa eso? Si por ahí alguno tendrá dudas, porque yo en su momento lo tuve cuando también estudiaba esto. ¿Cómo es que estas hormonas del crecimiento actúan? Y al igual también que las hormonas, que estas de acá, sobre todo la triotironina y la tiroxina, que son hormonas que actúan o favorecen ciertos procesos metabólicos, lo que ayuda es que, por ejemplo, céntrense acá en este cuadradito, aquí lo voy a explicar un poquito. Estas hormonas actúan en una célula, tienen sus receptores. Entonces, por ejemplo, la somatotrotina, que es la hormona del crecimiento, vamos a ponerle GH. La hormona GH actúa sobre una célula, por ejemplo, no sé, en una célula muscular, o en una célula, en algún tejido, por ejemplo, glandular, etcétera. Lo que va a hacer es entrar hacia la célula y por segundos mensajeros va a llegar hacia el núcleo. Entonces hagámosle un zoom al núcleo. Acá tenemos el núcleo, su complejo poronuclear, y a través del complejo poronuclear entra esta hormona, o mejor dicho, sus segundos mensajeros, y lo que van a hacer es estimular el ADN para la síntesis de proteínas transmembranales, de síntesis como se dicen, proteínas estructurales, etcétera, etcétera, o incluso la síntesis de neurotransmisores, de otras hormonas, etcétera, para que la célula, por ejemplo, aumente su capacidad de producción de la membrana, para que aumente su metabolismo, para que aumente su producción de otras hormonas, etcétera. Es un proceso intranuclear. Estimula el ADN para generar la síntesis de otras proteínas para así desarrollarse mejor. Eso es lo que hacen las hormonas. Actúan a nivel intracelular. La T3 y T4 también actúan en otros tejidos para acelerar el metabolismo, por ejemplo. En la digestión también ayudan mucho, quemar calorías, etc. ¿Sí? Entonces, les dejo aquí a los que por ahí todavía me están prestando atención, no se han perdido, tómenle una captura de pantalla a esto, que les puede servir en algún momento. Bueno, igual les voy a pasar las diapositivas al final. Luego podemos hablar también de la hipófisis intermedia. Hemos hablado en su gran mayoría del hipotálamo y de la adenihipófisis o hipófisis anterior, y ahora vamos a hablar un poquito de la hipófisis intermedia, que se habla que ahí encontramos la MSH o hormona estimulante melanocitos.
que va a generar la síntesis y producción de los melanocitos a nivel de la piel. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho con el ciclo circadiano para poder tener un buen desarrollo de la piel y protección, etc. Entonces, ahora pasamos a hablar de la neurohipófisis o hipófisis posterior. Ya hemos hablado de la hipófisis anterior, de la hipófisis intermedia, y ahora vamos a hablar de la hipófisis posterior o neurohipófisis. En este caso, aquí van a actuar dos hormonas, o mejor dicho, se van a liberar dos hormonas que son la oxitocina y la ADH o vasopresina. Cabe resaltar que estas en la neurohipófisis no se almacenan hormonas, a diferencia de la de la hipófisis. Las reciben directamente de sus núcleos, que en este caso son el núcleo supraóptico y paraventricular a nivel del hipotálamo, ¿sí? Entonces la oxitocina lo que va a producir es la eyección de la leche en las mamas. Recordemos que en la anterior diapositiva, aquí les había mencionado que la prolactina es la que genera la síntesis de la leche en mama, ¿se acuerdan? En cambio, aquí la oxitocina es la que se encarga de la eyección de la leche en mama. No se confunden, es distinto. Y también la oxitocina genera las contracciones uterinas. En este caso, cuando ya la mujer está en el proceso de parto, ¿no? La ADH o la vasopresina, o también hormona antidiurética que le mencionan, va a generar una reabsorción. Una vez que es liberada al torrente sanguíneo, sus células diana van a ser los túbulos a nivel de la unidad de la nefrona, en el riñón. En este caso, en el túbulo colector se va a generar una reabsorción a través de los canales dependientes de ADH. ¿Sí? Bueno, también aquí actúa la aldosterona, ¿no? Ese ya también es motivo de otro estudio cuando estudien fisiología renal. Aquí actúa la ADH. Ya saben de dónde viene la ADH porque cuando estudian todo este sistema de reabsorción de agua, van a encontrar que hay canales dependientes de aldosterona, canales dependientes de ADH. Entonces, en este caso, van a generar la reabsorción de agua y también pueden actuar sobre sus receptores a nivel de las arteriolas para generar constricción arteriolar. ¿Sí? Entonces acá tenemos otro gráfico, en este caso en el gráfico de acá de la izquierda que les estoy mencionando, básicamente tenemos resúmenes. En este caso es un resumen de todo lo que les acabo de mencionar de la primera diapositiva. Miren, en el hipotálamo se van a generar la liberación de las hormonas liberadoras que les había mencionado, la secreción de las hormonas liberadoras, RH, ¿se acuerdan? RH, release hormone, release hormone, release hormone, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de gonadotropinas. Recuerden, GN, gonadotropinas, no se confundan. Hormona liberadora de la hormona del crecimiento, somatotropina. ¿Sí? Aquí están, pues, ¿no? Estas van a liberar de la hormona liberadora de tirotropina, la hormona estimulante de la tiroides y la prolactina. Y la hormona liberadora de corticotropina, la adrenocorticotropina o corticotropina. La de gonadotropinas, la hormona liberadora de gonadotropinas, va a estimular la liberación de hormona luteinizante, folículo estimulante y la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? En las gónadas, evidentemente. Y la hormona liberadora de crecimiento o de hormona liberadora de crecimiento o somatotropina va a liberar la somatotropina, pues, ¿no? Y también tenemos las otras hormonas inhibidoras, que si se quieren ahorrar ese nombre de hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, etcétera, o la hormona inhibidora de la prolactina, aquí está, dopamina y somatostatina, nada más. Ya no se compliquen la vida, somatostatina y dopamina. Entonces, esta somatostopina y dopamina lo que van a generar es la inhibición de la somatotropina, hormona del crecimiento, y la prolactina, en el caso de la dopamina, ¿no? Correspondientemente, una cada una. Entonces, aquí también podemos ver en cuanto a lo que es, antes de pasar acá, vamos a hablar de esto de la hipófisis intermedia, que es la hormona estimulante de los melanocitos, y como les había mencionado, en la hipófisis posterior o neurohipófisis, recuerden, hipófisis posterior o neurohipófisis o hipófisis anterior o adenohipófisis. En este caso, la hipófisis posterior va a estar conectada directamente con los núcleos del hipotálamo, en este caso el supraóptico y el paraventricular. ¿Sí? Esos son los dos que van a estar, van a ser donde se producen esta hormona estimulante de la tiroides, y también la ADH, pues, ¿no? La ADH que también se va a producir por allá. Entonces,
pasamos a hablar un poquito de las funciones que realizan estas hormonas. A grosso modo, ¿no? Porque habría que extender una exposición de cada una de estas, de cada aparato, ¿no? En este caso de la tiroides, de las gónadas, etcétera, para explicar bien cómo es que se producen esta T3 y T4, porque esta T3 y T4 no es que se producen de la nada, se utilizan por procesos canaliculares a través de los folículos de la tiroides, a través del yodo, ¿no? Con transportadores, etcétera, a través de canales, se llega a conseguir la T3 y T4, que es todo un proceso fisiológico también muy bonito para entender en cuanto a lo que es la fisiopatología del hipotiroidismo y hipertiroidismo también. Entonces, en este caso, cuando ya se producieron las T3 y T4 y se almacenan entre iodotironina y tiroxina, cuando se liberan estas al torrente sanguíneo, lo que van a estimular es el crecimiento, por ejemplo, el crecimiento esquelético, van a acelerar el metabolismo como el consumo del oxígeno, van a estimular la producción de calor por la estimulación en este caso, o estimula más el ciclo de producción de adenosín trifosfato ATP, para la producción de energía, ¿no? Entonces así se genera calor. Para el uso proteico de grasas, carbohidratos y maduración también perinatal del sistema nervioso central. Entonces es una hormona muy importante, al igual que la insulina, una hormona muy importante de la cual necesitamos para poder vivir y metabolizar nuestras cosas. Por eso, como ustedes ven aquí, estas hormonas básicamente queman energía, o sintetizan o catalizan procesos, ¿no es cierto? Si están disminuidas, va a disminuir todo este proceso y el hipotiroidismo, por eso los pacientes con hipotiroidismo por lo general andan todos decaídos, todos con sueño, etcétera, ¿no? Y los hipertiroideos van a estar todos súper activos porque estas hormonas van a estar muy elevadas y van a estar mucho más enérgicos. Entonces, en su estructura anatómica de la tiroides también tenemos unas células importantes, la célula C. Esa célula C llevan ese nombre debido a que ahí se produce la calcitonina, otra hormona, ¿ya? Otra hormona que va a estimular mucho la disminución, o mejor dicho, va a reducir el calcio sérico, o sea, el calcio en sangre, generando una remodelación ósea, o sea, haciendo que el calcio se pueda absorber mejor y se almacene en el hueso, ¿ya? Entonces, si usamos la lógica, si esta hormona está disminuida, no vamos a tener remodelación ósea, entonces los huesos van a estar un poco escalcificados. Además, por otros componentes, ¿no? Porque el metabolismo del calcio en la calcificación de los huesos tiene varios otros mecanismos, ¿no? Pero para entender un poco la importancia de la calcitonina, y a la parte posterior de la tiroides tenemos otras hormonas que se van a producir por la paratiroides, que son esos pequeños puntitos amarillos que se van a encontrar por ahí también, que producen la hormona paratormona. En este caso, la paratormona, cuando se libera al torrente sanguíneo, en este caso va a elevar el calcio sérico, o sea, en este caso el calcio en sangre. Eso quiere decir que va a estimular la resorción ósea. ¿Sí? Recordemos, osteoblastos, osteoclastos, van a estimular los osteoclastos para picar el hueso para que aumente el calcio en sangre. ¿Sí? Entonces, estas dos hormonas son contrarreguladoras, como se dan cuenta, van a depender mucho para el metabolismo del calcio, para su uso y para su almacenamiento. En este caso, el páncreas, que es otra glándula que si se habrán dado cuenta en todo este mecanismo hipotálamo-hipoficiario, que es el eje hipotálamo-hipoficiario, no habíamos mencionado quién regula el páncreas. Lo que pasa es que el páncreas se va a regular más o menos por las cantidades de glucosa, que eso lo expliqué muy detalladamente en mi exposición de diabetes. En este caso, cuando hay glucosa en las células beta del páncreas, como está acá mencionado, células beta, se van a liberar cantidades de insulina y esto va a generar que la glucosa, esto va a generar que la glucosa disminuya en el torrente sanguíneo. En cuanto son las células alfa van a estimular la liberación de glucagón, o sea, cuando nosotros estamos en ayunas, para producir el proceso de glucogenólisis o gluconeogénesis que les había enseñado también para la síntesis de glucosa a través de compuestos glucosídicos o no glucosídicos, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en ayunas o entre comidas, ¿no? Eso es importante, la producción del páncreas, en cuanto a la insulina, glucagón. Y por otro lado, en la médula suprarrenal
En este caso, en la médula, no hablando de la corteza, miren, voy a tratar de hacerle zoom acá. Aquí esta partecita amarilla es la corteza. Ahí en la corteza se producen mineralocorticoides y glucocorticoides. ¿Sí? En cambio, en la médula suprarrenal se encuentran almacenados algunas catecolaminas como lo son la noradrenalina y la adrenalina, que van a actuar según sus receptores, que son los receptores adrenérgicos, que pueden ser los alfa o beta, ¿no? Que también es importante conocerlos para repasarlos rapidito. Los que importan sobre todo para el efecto inotrópico y cronotrópico positivo son, por ejemplo, los beta 1 que van a estimular a los receptores, en este caso los beta 1 que se encuentran en las arterias y en el corazón, para producir mayor contractibilidad en el corazón. Esto genera efecto inotrópico, es la presión, aumente la presión, y el cronotrópico aumente las cantidades de latido por minuto. Eso es aumentando más hacia el gasto cardíaco. Eso es algo importante saber, recordar. Perdón, la noradrenalina actúa ahí, no solamente esa, por ejemplo, también la dopamina. Son catecolaminas que favorecen eso, ¿no? Por otro lado, los beta 2, por ejemplo, tienen una acción distinta, en este caso en el músculo liso que se encuentra en los bronquios, que va a generar, por ejemplo, broncodilatación. Es por eso que, por ejemplo, derivados del salbutamol tienen estos tipos de, estimulan estos receptores beta 2, que van a generar también vasodilatación arteriolar en las arterias, ¿sí? Perdón, los beta agonistas son los que van a producir, pero también tenemos algunos que van a inhaladores que tienen corticoides que disminuyen la inflamación, pero también tenemos los beta agonistas que son los que van a estimular estos receptores para generar una broncodilatación en el caso de los pacientes asmáticos, ¿no? Muy bien, entonces ahora hablando o pasando a hablar del riñón, aquí en el riñón, muy independiente de la glándula suprarrenal, en el riñón también tenemos una hormona muy importante que es la renina, que acá no le había puesto este gráfico, pero en este caso la renina es la que se va a encargar o va a estar involucrada mucho en lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. A ver si puedo, déjenme ver, para mostrarles un ratito así rápido el eje angiotensina, aldosterona, que también es importante. Importante revisarlo. Aquí tenía esta imagen para mostrarles, no sé si se ve el eje angiotensina aldosterona, si me puede, ¿alguien me puede confirmar? Sí se observa. Ok, gracias. Miren chicos, habíamos dicho que en el riñón se libera la renina, acá está, esto empieza por aquí la renina, así rapidísimo les voy a enseñar. Cuando tenemos sensores nosotros, cuando hay una baja, por ejemplo, de volumen, sobre todo, se activa este sistema, el renina, que va a catalizar, como lo decía la diapositiva, la angiotensina, el angiotensinógeno, perdón, que se libera en el hígado. El angiotensinógeno va a ser catalizado por esta enzima denominada renina, y la renina lo va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a ser catalizada a su vez por la enzima convertidora de angiotensina que se va a producir en el pulmón y también en los riñones. Y esta se va a convertir en angiotensina 2 finalmente, que es la hormona que más nos importa. En este caso, la angiotensina 2 va a hacer un montón de procesos por el cual lo que va a garantizar es la vasoconstricción, sobre todo vasoconstricción, recaptación de volúmenes a nivel renal, para así mantener la presión arterial. Este es el sistema de respuesta lenta para lo que es la presión arterial. En el caso, por ejemplo, de una hemorragia, o a veces en pacientes hipertensos, este sistema está alterado, ¿sí? Entonces, ya no me voy a extender mucho más acá porque ese es motivo de otro tema, pero más o menos para que no se haga tedioso nada más ver acá 2 cuadrados nomás, ¿no? Entonces ya vieron cómo es que se produce la renina y se convierte en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2. Después también aquí se produce la 1,25 dihidroxicolecalciferol o el calcitriol, que es el que va a garantizar la absorción de calcio intestinal, ¿sí? Sobre todo para la mineralización y reabsorción ósea, que junto con la paratormona, recordemos, la paratormona va a estimular o mejor dicho, la calcitonina, va a estimular
la reabsorción ósea en este caso, ¿no? Porque el otro es la resorción ósea, que no deben de confundirse. La resorción ósea es cuando parten el hueso para utilizar su calcio y utilizarlo en el torrente sanguíneo. Luego tenemos la corteza suprarrenal. En este caso ya vamos a hablar de la corteza, miren, no de la médula, sino de esta partecita amarilla, ¿sí? Que también es media amarillita porque ahí hay depósitos de colesterol, porque las hormonas que se sintetizan aquí provienen de ahí, del colesterol. Entonces aquí se van a liberar el cortisol, que es muy importante el cortisol, sobre todo en el día. Ahí participa el cortisol en el ciclo circadiano, el que va a garantizar la gluconeogénesis, por ejemplo, o glucogenólisis también. Para los que tal vez no saben qué son estos procesos, la gluconeogénesis es la producción de glucosa a través de compuestos no glucosídicos. Esto quiere decir que se produce glucosa a través de ácidos grasos, aminoácidos o proteínas. ¿Sí? Entonces, esa es la gluconeogénesis, síntesis de nuevo de glucosa. Para poder tener energía, eso es lo que hace el cortisol, despertarnos también, estimular los sistemas adrenérgicos también, ¿sí? Básicamente eso, por eso también se le conoce como un diabetogénico al cortisol. Esta hormona se ve muy involucrada en lo que es la fisiopatología del síndrome de Cushing, ¿sí? Es importante también entender de esta hormona. A su vez también por eso los glucocorticoides derivados del cortisol se utilizan mucho para tratar inflamación, porque el cortisol es un potente antiinflamatorio, disminuye la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunitaria. Y sabían que el ciclo circadiano funciona más o menos de esta forma. El ciclo circadiano disminuye en las noches y aumenta en el día, como es evidente, para producirnos energía y despertarnos, estar alerta. Entonces, como disminuye los niveles de cortisol en la noche, las respuestas inflamatorias aumentan por la noche. Es por eso que nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, en el invierno, esas personas que consumen bebidas heladas en la noche y luego se van a dormir sin polo porque les da calor, incluso hasta duermen con ventilador prendido o duermen con ventanas abiertas. Hay una respuesta inflamatoria debido a los cambios de temperatura, y la respuesta inflamatoria no hay nadie quien la controle, porque el cortisol es el que se encarga de realizar eso. Es por eso que en las mañanas uno se despierta así como que medio acongojado, medio agripado a veces, ¿no? Y conforme va pasando el día, el cortisol se va liberando más en sangre, uno va realizando sus actividades y el proceso inflamatorio disminuye, justamente por esto, porque el cortisol corta esos procesos inflamatorios. Entonces, como es un potente antiinflamatorio, es de aquí donde derivan muchos glucocorticoides antiinflamatorios esteroideos, denominados así, ¿no? Y están luego los otros antiinflamatorios no esteroideos que utilizan o generan un proceso antiinflamatorio por otras vías metabólicas. Entonces también aumenta la sensibilidad de las catecolaminas, de la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Entonces, en este caso, la corteza suprarrenal también va a producir lo que son andrógenos, hormonas sexuales, ¿no? Estas van a generar sobre todo, en este caso andrógenos, que son hormonas sexuales femeninas, que andrógenos, hormonas sexuales masculinas que se van a convertir en hormonas femeninas en el torrente sanguíneo por otras enzimas, que van a generar las características sexuales masculinas, y por ejemplo producir la androstenediona, que es una de las hormonas sexuales masculinas más potentes, ¿no? Bueno, ese es otro también motivo de estudio, que fisiología de la glándula suprarrenal también es amplio, muy amplio, y de ahí se saca una fisiopatología muy bonita para entender el síndrome de Cushing. Y la aldosterona, por último, que también es un mineralocorticoide, sobre todo estas van a actuar ya más a nivel renal para la reabsorción sobre todo de sodio y secreción de potasio o de iones hidrógeno, así como les había mencionado. Estos actúan en la glándula suprarrenal, o mejor dicho, se sintetizan en la glándula suprarrenal, y luego en los testículos tenemos la producción de testosterona, que va a estimular la espermatogénesis y las características sexuales masculinas también a su vez. Por el otro lado, en las mujeres vamos a tener los ovarios, donde se van a producir, sobre todo aquí sí, los estrógenos, ¿no? Las hormonas estrogénicas, y las androgénicas, que son las masculinas, por ahí me corrijo, y las estrogénicas, que son las femeninas,
donde van a estar el estradiol principalmente y las progesteronas. En este caso, el estradiol que va a generar crecimiento y del órgano reproductor de la mujer va a actuar sobre la fase folicular y el ciclo menstrual. La verdad que acá son generalidades, chicos, porque para que ustedes me puedan entender, porque lamentablemente no me gusta leerlo así en este cuadro. Es más, ¿saben qué? Para aclararlo más bonito, para que se vea más bonito, acá justo yo voy a preparar esta diapositiva que es el ciclo. Esto es fisiología de la mujer, que también tengo preparado por ahí. Miren, aquí hay un gráfico para poder entender más o menos cómo es que actúa. Principalmente los estrógenos y las progesteronas actúan. El estrógeno en la fase folicular, que es en el desarrollo de los folículos hasta llegar a un ovario, que esta es la fase de ovulación más o menos al 14 día, al 14º día, y luego la fase lútea, donde se genera el cuerpo lúteo, que también es un tejido productor de hormonas. En este caso, la fase lútea va a estar mediada por la progesterona, ¿sí? Esto es a nivel de los ovarios, folicular, perdón, acá del óvulo, pero se da en los ovarios, y aquí es la fase menstrual, que es la fase de los cambios del endometrio, de la fase proliferativa que va a estar mediado por lo que son principalmente los estrógenos, y luego la fase secretora, la fase tardía menstrual y la fase menstrual cuando ya se empieza a degradar el engrosamiento del endometrio dado por la progesterona, ¿no? Entonces, eso nada más le quería mostrar. Acá tengo estas diapositivas, pero para otra oportunidad será. Eso básicamente es lo que se encarga, ¿sí? Entonces, en la progesterona, en la fase lútea, como les había mencionado, y también la que mantiene el embarazo, en el caso lo hubiera, ¿no? Y luego el cuerpo lúteo, que también, por ejemplo, en el cuerpo lúteo también va a estar encargado de producir estradiol y estrógeno, va a estimular con un feedback positivo. ¿Qué es un feedback? Es una retroalimentación, eso significa en inglés. Feedback positivo quiere decir retroalimentación positiva, o sea, el cuerpo lúteo estimula la producción de estrógeno, estradiol, para mantenerse. Y también libera progesterona en cantidades pequeñas cuando ya va a morir. Y en el caso de la placenta, una vez que ya se ha formado, esto es en el caso de la fisiología del embarazo, se liberan las hormonas gonadotropina crónica humana, que principalmente esta hormona lo que va a hacer es producir más estriol y progesterona, un progestágeno, que es progestación, para mantener el estado de gestación de la mujer, ¿no? Y también el lactógeno placentario humano, que estimula la hormona de crecimiento y la prolactina en el embarazo. En este caso, para preparar a la mujer para lo que es el embarazo, ¿no? En general, el crecimiento de las mamas, etc. Eso ya es motivo, eso también es un proceso muy grande, chicos, pero estas son las generalidades para que puedan ustedes tener un alcance y sobre todo hayan entendido, lo que yo quiero es que hayan entendido sobre todo el primer gráfico. Una vez que vayan con ese primer gráfico, ya luego vayan ustedes estudiando cada sistema, porque ya estudian tiroides, estudian un día tiroides, otro día estudian glándula suprarrenal, ¿no? Y así, otro día estudian gónadas femeninas, otro día gónadas masculinas y así, porque es inmenso en realidad, y endocrino es grande y hay que tenerle paciencia para estudiar. En este caso, luego aquí voy a hablar justo del feedback, que son las retroalimentaciones. Existen retroalimentaciones negativas y positivas, y eso lo van a escuchar muy, muy a menudo en el sistema endocrino. Tienen que saber qué cosa es un feedback positivo y negativo, sobre todo en las hormonas. Es algo muy sencillo, miren. Les vuelvo a recordar que hay un caminito que les había dicho, que primero son el hipotálamo, luego el hipófisis anterior, luego glándula endocrina, ¿no? Luego la hormona que se libera y el tejido diana. En este caso pongamos un ejemplo, acá que han escogido ya gónadas. En este caso, en el hipotálamo, ¿qué les había dicho? Hormonas liberadoras, release hormone, HG, release hormone, RH, perdón, ¿no? RH, y en este caso, si fueran hormonas liberadoras de las gonadotropinas, G, ¿no? O GN, hormonas liberadoras de las gonadotropinas. Las hormonas liberadoras de las gonadotropinas estimulan a la hipófisis anterior, en este caso liberando la hormona leutinizante o la hormona folículo estimulante. Esas dos, por ejemplo, actúan directamente, por ejemplo, en una glándula endocrina a través del torrente sanguíneo, viajan hacia los testículos, y los testículos producen la testosterona, y la testosterona, como las otras hormonas que les he explicado, la T3, T4, la hormona del crecimiento, estas hormonas viajan hacia, por ejemplo, en este caso, el músculo, la masa magra que ganan los varones,
estimulando su desarrollo y su aumento de tamaño, en este caso para los varones, ¿no? Este es un efecto de una hormona. Este es un ejemplo nomás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya hay una liberación de testosterona suficiente en sangre? Hay sensores a nivel del torrente sanguíneo y esto va a mandar, mejor dicho, el torrente sanguíneo viaja obviamente con la testosterona hasta la hipófisis anterior, el hipotálamo, y la hipófisis anterior y el hipotálamo, como ya detectan cantidades grandes de testosterona en el torrente sanguíneo, dicen ya hay suficiente testosterona, entonces hay que dejar de producir en el hipotálamo hormona liberadora de gonadotropinas y en la hipófisis anterior se deja de producir la hormona luteinizante y folículo estimulante, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un feedback negativo, una retroalimentación negativa, ¿sí? Y de igual forma la hipófisis anterior también le manda la señal, una señal corta hacia el hipotálamo y cuando ya se libera la hormona en los testículos o en cualquier otro tejido, eso es un feedback más largo, eso es una comunicación más larga, que viaja hacia la hipófisis anterior y el hipotálamo. Esa es una retroalimentación negativa. Y en el caso de la retroalimentación positiva, por lo general también se da, pero es es poco común, por lo general es más una retroalimentación negativa, pero las retroalimentaciones positivas se dan más en las mujeres, sobre todo en las fases menstruales y en las fases del embarazo, ¿sí? Porque se necesitan descargas de progestágenos para mantener el embarazo y en el caso de las mujeres, estrógenos para mantener la fase de ovulación, por ejemplo, para ovular, ¿no? Entonces, en este caso, en el hipotálamo igualito lo mismo, ¿no? Se produce hormona liberadora de gonadotropina, se libera la hormona, las hormonas luteinizantes y folículos estimulantes, y en este caso en el ovario, en las células de la teca y la granulosa se produce el estradiol, los estrógenos. Entonces el estradiol va a actuar en su célula diana, en este caso para la maduración de los folículos, por ejemplo. En este caso, miren, ¿qué sería ahí? Sería autocrino, ¿no? Una liberación autocrina. Entonces, en los mismos folículos para su maduración y producción de óvulos. Entonces, cuando ya está en la fase folicular más alta, por el día 13 más o menos, hay descargas de retroalimentaciones positivas para que se sigan mandando más pulsos de estradiol para que así se liberen más hormonas luteinizantes y folículos estimulantes para que sí el folículo se termine de madurar y se convierta en un óvulo y hasta que, ¡pum!, que se dé la ovulación, ¿no? Y ya luego se genere el cuerpo lúteo, ¿no? Y ahí cambia, y ya se genera un feedback negativo. Pero así más o menos es los feedback negativos. Este es un ejemplo del más común que se les podría dar de un feedback negativo, una retroalimentación negativa. Entonces, chicos, eso es todo lo que les quería traer hoy día en realidad. No era mucho. De todas formas, ha sido tal vez un trabalengua, porque así son las hormonas, pero espero que se haya podido entender realmente. Les dejo aquí algunos videos complementarios. El libro, me olvidé el libro. Hay un libro de fisiología bien bonito con unos gráficos bien bonitos. Se los voy a pasar de todas formas, se los voy a pasar a Diego para que se los puedan pasar por el link de su WhatsApp para que ustedes puedan ampliar su información con libros y con videos como a ustedes mejor les guste. Y sin más, chicos, esa ha sido la presentación del día de hoy. Espero que se haya podido entender y me hayan podido entender y se vayan con algo el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas